¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo sería el mundo antes del diluvio? Antes de esa gran lluvia que destruyó todo lo que existía, ¿cómo lo cuenta la Biblia? Fue una época misteriosa, donde la gente vivió durante cientos de años, pero, al mismo tiempo, un lugar donde el mal se apoderó de todo de una manera silenciosa y devastadora. ¿Imaginas cómo sería vivir en un mundo donde no sabías que algo terrible estaba por suceder? Donde, a pesar de tantos inventos y descubrimientos increíbles, el mal se estaba extendiendo tan rápido que nadie podía ver acercarse el fin. Hoy, en nuestro mundo, nos enfrentamos a algo similar, el ritmo acelerado de nuestras vidas, decisiones rápidas y consecuencias que no siempre podemos predecir. Pero al igual que en el periodo antediluviano, donde el pecado y la rebelión fueron ignorados hasta el último momento, muchos de nosotros nos estamos olvidando de buscar las señales de advertencia. El dolor que nos trae esta historia es real. Si no tenemos cuidado, podríamos estar repitiendo los mismos errores. Lo que ocurrió en el periodo anterior al diluvio no es solo historia lejana. Nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre cómo vivimos ahora y nos alerta sobre las decisiones que estamos tomando. La pregunta es, ¿seguiremos ignorando las señales o cambiaremos antes de que sea demasiado tarde? Entendamos cómo funcionaba ese mundo y qué nos puede enseñar para no cometer los mismos errores. Y comencemos, pero primero revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí te voy a traer una serie completa de vídeos como este, que te ayudarán en tu vida. Un periodo misterioso. Ahora imagina cómo sería vivir en un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Incluso parece un sueño o una historia de otro planeta, ¿verdad? Bueno, hace miles de años, la Tierra era muy diferente. La gente no solo vivió muchos años, algunos incluso vivieron más de 900 años, sino que lo más impresionante es que incluso criaturas gigantescas podían caminar. Sí, gigantes. Algunos creen que estos seres eran parte del misterio de aquella época, pero nadie lo sabe con certeza, lo que no hace más que aumentar la fascinación por esta época. Todo esto ocurrió mucho antes del gran diluvio, esa enorme lluvia que, según la Biblia, cubrió toda la tierra, destruyendo todo lo que existía. Pero antes de todo eso, el mundo era un lugar lleno de maravillas e inventos increíbles. La gente tenía habilidades que nos parecen imposibles en ese momento, como construir ciudades y trabajar con metales, todo esto mucho antes de las tecnologías modernas. Sin embargo, detrás de tanta creación, también hubo mucha confusión y pecado. La gente se estaba alejando de Dios y el mal crecía tanto que la tierra se convirtió en un lugar de grandes problemas. Lo que parecía un mundo de infinitas posibilidades se estaba convirtiendo también en un lugar de grandes malas decisiones. ¿Conoces esos momentos en los que parece que todo se está cayendo a pedazos y no encuentras fuerzas para continuar? He pasado por esto, y fue buscando respuestas que descubrí promesas que transformaron mi vida. Así es como nació el deseo de crear mi libro, Los milagros y promesas de Dios para tu vida, cómo recibirlos hoy. Reúne enseñanzas que pueden traer paz, dirección y milagros a tu vida diaria, tal como lo hicieron conmigo. Y lo mejor de todo es que incluso obtienes 2 libros más como bonificación, completamente gratis. Solo tienes que hacer clic en el enlace del primer comentario anclado para descargarlo ahora. No sé cuánto tiempo mantendré esta oferta, así que disfrútala mientras esté disponible. Espero que estas palabras les traigan esperanza y fuerza para seguir adelante. Ahora cuéntame, ¿cómo crees que fue vivir en una época tan diferente? ¿Cómo sería ver gigantes, vivir tanto tiempo y ser parte de un mundo tan lleno de misterios e innovaciones, pero también de tanta oscuridad? ¿Qué pasó con ese mundo? Los primeros humanos y la sociedad primitiva. Ahora bien, volvamos al principio, donde empezó todo. Imagínense el mundo recién creado y Adán y Eva, los primeros seres humanos, teniendo que comenzar su vida en un lugar totalmente nuevo y diferente al jardín del Edén. Luego de ser expulsados de allí, comenzaron a vivir en un mundo donde todo era diferente, sin la protección especial que ofrecía el Edén, con el vasto cielo y la tierra llenos de desafíos. Tuvieron hijos, y el mayor, Caín, acabó cometiendo algo muy grave, mató a su propio hermano, Abel, en un acto de envidia y ira. Este trágico momento fue el primer gran error de la humanidad, y Caín, castigado por Dios, fue enviado a vivir lejos de su familia.
Pero en lugar de simplemente quedarse solo, Caín hizo algo que cambiaría la historia para siempre. Construyó la primera ciudad mencionada en la Biblia, llamada Enoc, en honor a su hijo. Este fue el comienzo de las ciudades tal como las conocemos hoy. Caín tuvo la idea de reunir a varias personas en un solo lugar, creando una comunidad que se sustentara y compartiera recursos. Ahora, imagina vivir en esta primera ciudad del mundo. No era como las ciudades que conocemos hoy, con rascacielos y calles transitadas, pero tenía algo muy especial, la idea de vivir en comunidad, de unir fuerzas para sobrevivir y crecer. Y al mismo tiempo, estaba el peso de ser la primera ciudad construida después de una tragedia tan grande. ¿Cómo crees que fue vivir en una ciudad tan nueva, con gente tratando de entender cómo vivir en sociedad después de un acto tan brutal? Allí comenzó la idea de una ciudad, un lugar donde la gente se reúne para vivir, trabajar y compartir su vida. ¿Te imaginas cómo sería ser de los primeros en crear este tipo de estructura? Avances tecnológicos y culturales. Incluso en aquella época lejana y misteriosa, la gente hacía cosas increíbles. En aquella época, donde no existían las tecnologías que tenemos hoy, como los coches, los ordenadores o incluso la rueda, todavía se producían inventos. Esto demuestra que, desde los primeros tiempos de la humanidad, la inteligencia y la creatividad fueron partes esenciales de la vida de las personas. Por ejemplo, Jabal, uno de los descendientes de Caín, fue la primera persona en enseñar a cuidar animales y a vivir en tiendas de campaña. Esto puede parecer sencillo, pero imagínense, él fue quien ayudó a iniciar lo que hoy llamamos ganadería, enseñando a criar rebaños de ganado vacuno, que serían la base de la alimentación y el trabajo de las personas durante miles de años. También ayudó a crear la idea de vivir en tiendas de campaña, que eran ligeras, fáciles de montar y muy útiles para familias que necesitaban desplazarse para buscar nuevos pastos o escapar de lugares peligrosos. No olvides asegurar tu libro digital. Las unidades son limitadas y pueden agotarse pronto. Está en el primer comentario fijado, disfrútalo ahora. Jubal, otro descendiente de Caín, hizo algo igualmente impresionante, inventó instrumentos musicales como arpas y flautas. La música, que siempre ha tenido el poder de conectar a las personas, fue una de las primeras formas de expresión artística. Imagínense lo maravilloso que debió ser escuchar las primeras melodías que llenaron el aire, un invento que aún hoy nos conmueve y nos hace reflexionar sobre la vida. La música no solo brindaba entretenimiento, sino que también unía a las personas y les permitía expresar sentimientos e historias de maneras únicas. Y no podemos olvidarnos de Tubal Caín, que aprendió a trabajar metales como el hierro y el cobre. Fue el primero en crear herramientas de metal, algo que cambiaría para siempre la forma en que construimos, cazamos y trabajamos. Anteriormente, la gente utilizaba piedras y madera para crear sus herramientas, pero con el descubrimiento del hierro y el cobre se abrieron nuevas posibilidades. Las herramientas se volvieron más duraderas y eficientes, y esto ayudó a las personas a desarrollar más técnicas y mejorar drásticamente sus vidas. Estos avances nos muestran que, incluso al comienzo de la historia, las personas ya tenían una inteligencia y creatividad impresionantes para transformar el mundo que los rodeaba. Estaban haciendo descubrimientos que, a pesar de ser sencillos, resultaban revolucionarios para la época. Y estos inventos ayudaron a formar la base de la sociedad que conoceríamos en los siglos venideros. Parece increíble, ¿verdad? ¿Quién diría que hace miles de años, los primeros descubrimientos tecnológicos y culturales ya estaban dando forma a nuestro futuro de maneras que ni siquiera podíamos imaginar? Duración del periodo antediluviano. Ahora bien, si te preguntas cuánto duró el periodo antediluviano, la respuesta es, nadie lo sabe con certeza. La Biblia nos da algunas pistas, pero no nos dice exactamente cuántos años pasaron entre la creación del mundo y el diluvio. Lo que sí sabemos es que, según los informes, este periodo fue muy largo, tal vez incluso más que el resto de la historia registrada en la Biblia. La fuente principal para intentar calcular este tiempo se encuentra en las genealogías del Génesis, donde se enumeran los antepasados de las personas que vivieron en ese momento. Estas genealogías ayudan a comprender quién descendía de quién, pero no están destinadas principalmente a contar con precisión el tiempo exacto entre eventos. A menudo, estas listas se centran más en mostrar conexiones familiares que en proporcionar un calendario preciso. Además,
un punto importante es que las genealogías pueden tener lagunas, es decir, no necesariamente están completas. Es posible que se hayan omitido algunas generaciones para resaltar figuras que fueron más importantes para la historia o la narrativa bíblica. Esto hace que sea aún más difícil determinar la hora exacta. Para empeorar las cosas, las interpretaciones de estas genealogías pueden variar. Algunos estudiosos creen que el periodo antediluviano duró miles de años, mientras que otros sugieren que fue más corto. Algunos intentan calcular los años basándose en las edades de las personas que vivieron en esa época, pero como no tenemos una medida exacta, todo se vuelve un poco confuso. Por tanto, la verdadera duración del periodo antediluviano sigue siendo un gran misterio. Lo que sabemos es que, a pesar de no tener fechas exactas, esta época estuvo marcada por importantes acontecimientos y la creciente corrupción de la humanidad, que desembocó en el diluvio. El misterio sobre el tiempo que transcurrió en aquel periodo no hace más que añadir otra capa de fascinación sobre un mundo tan lejano, pero a la vez, tan lleno de lecciones para nuestro presente. No pierdas la oportunidad de transformar tu vida con este libro. Se están acabando las unidades. Consulta el primer comentario fijado. Longevidad humana. En aquel entonces, la gente vivía durante siglos. Así es, cientos de años. Esta larga vida ayudó a la humanidad a aprender y compartir conocimientos importantes, transmitiendo habilidades de generación en generación. Aunque algunas personas interpretan estas historias simbólicamente, la mayoría de los cristianos creen que estas cifras deben tomarse literalmente. Imagínese cuánto podría aprender y crear una persona viviendo tanto tiempo. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de esta historia? ¿Sabías que existía? Déjame saber en los comentarios si ya has oído hablar de él, o si conoces a alguien que ya lo haya comentado. Te responderé en los comentarios. Sigamos. La expansión del pecado. Ahora imagina un barrio donde las cosas empiezan a salirse de control. Al principio, parecía que las personas estaban aprendiendo a vivir juntas, pero pronto todo empezó a ir mal. Caín, que ya había hecho algo terrible, vio a sus descendientes seguir caminos aún peores. Lamec, por ejemplo, fue el primero en tener más de una esposa al mismo tiempo e incluso se jactaba de haber matado a personas. Dijo que nadie podía desafiarlo, mostrando cómo el mal se estaba extendiendo rápidamente entre la gente. Poco a poco la bondad se hizo escasa y parecía que el mundo estaba lleno de confusión y violencia. Los Nefilim y la degeneración moral. Ahora, imagina historias aterradoras de personas gigantescas o increíblemente poderosas que gobernaron el mundo. Estos eran los Nefilim, que aparecen en la Biblia como figuras misteriosas. Algunas personas pensaban que eran gigantes nacidos de relaciones prohibidas entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero muchos eruditos creen que los Nefilim eran líderes poderosos y tiránicos que usaron su fuerza e influencia para difundir más violencia y pecado. Se convirtieron en símbolos de cómo la humanidad se alejaba cada vez más de Dios, con el mal apoderándose de todo. ¿Qué harías si tuvieras que vivir en un mundo así? Los justos en medio de la corrupción. Aún con tanta maldad en el mundo, algunas personas permanecieron fieles a Dios. Abel, recordado como el primer mártir, su fe se menciona incluso en el Nuevo Testamento. Enoc, un hombre tan cercano a Dios que fue llevado directamente por él, sin experimentar la muerte. Noé, en medio de tanta corrupción, Noé se destacó por su obediencia y temor a Dios, siendo elegido para preservar a la humanidad y a los animales en el arca. Estos ejemplos muestran que, incluso en tiempos difíciles, era posible seguir el camino correcto. Recuerda adquirir tu libro digital antes de que se acabe. Está disponible en el primer comentario fijado, pero las unidades son limitadas. Bueno, ya vamos hacia el final, pero primero me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para que YouTube siga compartiendo nuestro contenido contigo, y de esta manera seguiremos para ayudarte, así que deja tu me gusta en este vídeo, es gratis. Dios te bendiga. Continuo. El juicio de Dios, el diluvio. Con el mundo cada vez más corrupto, Dios decidió que era hora de actuar. El mal se había apoderado de todo y él ya no podía permitir que continuara. Luego, envió el diluvio, un gran diluvio que cubrió toda la tierra, destruyendo todo lo que existía, excepto Noé y su familia,
quienes se salvaron porque siguieron las enseñanzas de Dios. Este evento fue la manera en que Dios mostró que cuando la humanidad se desvía de sus principios, hay graves consecuencias. El diluvio fue una gran lección de que la desobediencia conduce al juicio divino. Lecciones y advertencias. Lo que ocurrió en el período antediluviano no es solo una historia del pasado, sino una advertencia para todos nosotros. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, comparó los últimos días con el comportamiento de aquella época, donde la gente estaba tan ocupada con sus propios deseos que no escuchaban el llamado de Dios. Solo se dieron cuenta de lo que estaba pasando cuando ya era demasiado tarde. La historia del diluvio nos recuerda que es importante vivir según los principios de Dios, tomar buenas decisiones y estar preparados para lo que vendrá, porque nadie sabe el día en que volverá el juicio de Dios. Estas lecciones nos ayudan a reflexionar sobre nuestras propias actitudes y nos alientan a buscar una vida más alineada con la voluntad de Dios. Es una invitación a escuchar, arrepentirse y cambiar de vida antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué podemos aprender del período antediluviano? La historia anterior al diluvio nos muestra que, por muy normal que pareciera el mundo, las cosas se estaban saliendo de control. La gente se estaba alejando de lo que era correcto y, al final, esto tuvo enormes consecuencias. Pero al mismo tiempo, esta historia también nos enseña que incluso en tiempos difíciles, podemos elegir el camino correcto, como lo hizo Noé. Siguió a Dios y eso marcó la diferencia. Hoy lo que nos queda es reflexionar sobre nuestras elecciones y sus consecuencias. No podemos ignorar las señales de advertencia que nos rodean. Tal como ocurrió entonces, debemos actuar mientras aún haya tiempo. La historia del diluvio no trata solo del pasado, sino de cómo podemos vivir de forma más sabia y cuidadosa en el presente. ¿Y tú, qué elegirás hacer a partir de ahora? Aprendamos del pasado para no repetir los mismos errores. Aquí tienes una invitación a reflexionar y, quién sabe, marcar la diferencia en tu propia vida.